Es tu tía que cada semana está en una dieta keto diferente, ¿no? Tu tía que te quiere obligar a que la Exacto. acompañes a su taller de yoga. Tu tía que te quiere, que te comenta todo desde su perfil de influencer de yoga en Instagram, ¿no? Que no sé qué hechizo le has hecho tú a Harlan, que qué tipo de enfermera eres. Total, un poquito más se le dicen que le dio agua de calzón a Harlan. Mínimo tenía que tener 100, o sea, mínimo. Un vejestorio. Historia. Y aún así, moscaza, ¿no? Moscaza la... Completamente lúcida la tía. Entonces, ¿quién es esta persona? El nieto desgraciado. El nieto. ¡Que ¡Que pase pase el el desgraciado! desgraciado! ¡Que pase el desgraciado! ¡Que pase el desgraciado! Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un nuevo episodio del podcast No se dice canchita, el podcast sobre cine y series que absolutamente nadie pidió, pero que todos secretamente anhelaban y que ya está aquí, es una realidad. Yo soy Sergio Lescano y me acompaña Renzo Cuadra, encantadísimo de estar acompañándote acá, Sergio. nuevamente juntos con todos ustedes, nuestra audiencia. Muchísimas gracias por el apoyo, por escucharnos. Y el día de hoy pues tenemos una nueva edición con una nueva película que estamos muy emocionados por compartir con ustedes. ¿Sobre qué película vamos a hablar el día de hoy, Renzo? Vamos a hablar de una película que a mí me encanta y que ya salió hace unos añitos, pero yo la sigo considerando reciente. Es una película de esta era actual y es Knives Out, o en español, Entre navajas y secretos, o como a mí me gusta decirle, Te sacó la chaveta, del año 2019. Del 2019, año que empezó la pandemia. ¿Qué recuerdos tenemos de este año? De hecho, estamos hablando de una película que salió en noviembre 2019, cuando efectivamente el COVID ya estaba entre nosotros. En un momento previo a que estalle todo este, ¿no?, revuelo que fue esta pandemia mundial. Y llegó en grande, creo yo, porque es una película cuya característica más resaltante, siento yo, es el elenco. O sea, ya no es tan común que lleguen películas con un elenco o con un cast lleno de tantos actores de tan alto perfil, ¿no? Estamos hablando de Daniel Craig, quien ha sido James Bond en varias películas, Jamie Lee Curtis, estamos hablando de Toni Collette, estamos hablando de este pata Michael Shannon, que es un actor con mucha trayectoria. O sea, es un muy buen elenco y con una temática muy interesante también, que yo no había visto mucho en el cine recientemente. Y justamente, ¿por qué no empezamos discutiendo un poco acerca de la sinopsis? Vamos con la sinopsis entonces. Knives Out, Entre navajas y secretos, o Te saco la chaveta, se trata de un reconocido detective investiga la muerte del patriarca de una familia millonaria, excéntrica y disfuncional que parece haber muerto en condiciones misteriosas. Misterio. ¿Te gusta el misterio? Me encanta, misterio, asesinatos, si es crimen verdadero, mejor, me encanta. Esa es una película que da como justo en mis papilas gustativas, digamos. De hecho, a mí también me gusta bastante el misterio. Me parece muy entretenido. Creo que ya hemos visto este escenario antes, ¿no? Que ha habido un asesinato en una casa. Claro, Totalmente. eso es algo ya repetido. Pero lo bacán de esta película es lo nuevo que hace con la fórmula ya antigua, ¿no? Exacto. Lo nuevo que hace con los actores y actrices y los personajes y cómo le da la vuelta a esta típica fórmula de la película de misterio o el whodunit, ¿no? En inglés. Esta película fue bastante aclamada, tiene un puntaje de 7.9 de 10 en IMDb y tiene, ojo acá, tiene un puntaje de 97% en el Tomato Meter de Rotten Tomatoes. Es decir, Holy shit. los críticos y críticas del cine le dan un 97% a esta película, lo cual es altísimo. O Es sea, muy alto. algo que está por encima de 90 en Rotten Tomatoes es algo que realmente, pues, se considera una obra bastante importante del,
del arte del cine. Claro, y la idea, un poco lo que vamos a intentar, Renzo y yo, el día de hoy es analizar por qué, ¿no? Y finalmente vamos a revelar si es que estamos plenamente de acuerdo con este puntaje de Rotten Tomatoes o no, porque muchas veces lo que pasa es que sale una película con un puntaje altísimo y uno se emociona, 98, yo mismo soy. ¡Esa hay que verla, esa hay que verla! Y finalmente cuando ves la película no te gusta o tú dices, pero ¿por qué? Como que no entiendes. Entonces es interesante esta vez analizar si es que estamos del lado de la crítica profesional o no. O del lado oscuro. Ya conocemos la sinopsis. ¿Tú conocías un poco al director antes, Renzo? No lo conocía antes, yo realmente, o sea, es más, lo conocí a profundidad haciendo mi research para este episodio, pero sí te puedo dar algunos facts interesantes. Ya. El director es Rian Johnson, es quien escribió el guión, guionista y director de esta película Knives Out. Algo interesante es que él también dirigió la película de The Last Jedi, el último Jedi de la saga de Star Wars, una película que a nivel de crítica tuvo en su mayoría comentarios súper desfavorables. Hubo mucho backlash de esa película de The Last Jedi. Algunas personas la amaron, especialmente fans de la saga de Star Wars, pero en su mayoría el público en general no la amó para nada y mucho menos los críticos de cine. Hay lecciones que Rian Johnson aprendió escribiendo pues ese desarrollo de la trama de una película que aplicó en Knives Out, y gracias a eso Knives Out no sigue, digamos, la convención tradicional. O sea, sí se escapa y tiene varios elementos que agregan algo nuevo y novedoso a la típica fórmula de misterio, ¿no? Interesante lo que me cuentas sobre el último Jedi, ¿no? Me hizo acordar un poco a David Fincher, que es un director, pues uno de mis directores favoritos. De hecho es el que dirigió El Club de la Pelea. Él dirigió, por ejemplo, Alien 3. Y esa película tiene críticas pésimas, ¿no? Entonces, creo que una película con mal recibimiento de crítica es común, ¿no? Más bien, lo poco común es que un director tenga todas sus películas aclamadas, ¿no? Creo que incluso en una película que no recibe tan buenas críticas, uno puede ver la chamba del director, qué tal es, sobre todo si hay potencial, ¿no? Entonces yo me inclino a pensar que en el último Jedi uno puede ver eso. Y yo no soy particularmente fan de Star Wars, así que yo no he visto el último Jedi. No creo que vea, tampoco. Yo tampoco. ¿No? No, para nada. Pero esa es la impresión que tengo. Ahora, tú mencionaste el cast y yo quería solamente recordar algunas de las películas desde las que podemos reconocer al cast de Knives Out. Chris Evans, tú lo mencionaste, es el Capitán América en Marvel, es su rol más conocido hasta el momento y de hecho es un rol que está ongoing. Él todavía se espera que siga interpretando al Capitán América en otras producciones del universo Marvel, una más a la colección ya infinita de películas Marvel. Ajá. Jamie Lee Curtis, acabamos de hablar de ella hace unos cuantos, 3 episodios. Ella hace el papel de Deirdre, la señora del IRS, la oficina de impuestos, la SUNAT gringa, en Everything Everywhere All at Once. Así que está ella, inolvidable esa interpretación. Michael Shannon, que realmente, digamos que creo que no tiene ningún rol gigante en una superproducción, pero ha hecho particularmente roles de villanos bastante recordables en varias películas. Siempre aparece en roles secundarios. Bueno, por lo general aparece en roles secundarios, pero, o sea, la hace increíble. Por ejemplo, hay una muy buena película con Leonardo DiCaprio y Kate Winslet que se llama Revolutionary Road. Él hace un rol secundario ahí y de hecho lo nominaron al Oscar. Es un gran actor, y tiene papeles súper interesantes. Y está también Toni Collette, que ya creo que tú y yo la hemos comentado ella muchísimo. Es la actriz de Wanderlust, una serie que a ti y a mí nos gusta muchísimo, una serie más o menos reciente en Netflix. Y también es la mamá en Little Miss Sunshine, que es una película que yo vi por ti, de hecho, vi por una recomendación tuya hace años. ¡Ay, sí! Y también me encanta. Hay solamente dos menciones más que necesito hacer. Lo primero, una de las actrices más jóvenes del cast es Catherine Langford, que es la protagonista de 13 Reasons Why. Ya. Serie que detesto en Netflix, pero bueno, es una serie que tiene muchísima, pues,
fue muy popular, tiene muchísimo recibimiento, etc. Está también Ana de Armas, que este año 2022 está por lanzar una serie en Netflix llamada Blonde, que es una biopic de Marilyn Monroe. Y Ana de Armas, actriz latina, va a interpretar a Marilyn Monroe. He visto varios comentarios y he visto sneak peeks de, sobre todo como stills en realidad, o sea, imágenes. No he visto un tráiler ni nada por el estilo, pero he visto muchas fotos, imágenes y comentarios en Twitter de Blonde y me encanta. O sea, se ve bellísima la serie, por lo menos lo que han logrado con la serie, así que tengo mucha expectativa por ver a Ana de Armas protagonizar Blonde. ¿De dónde me dices que es ella? No tengo idea. Ok, creo que es de acá, de Huancavelica. Me parece que es compatriota, es paisana nuestra. Sí, es paisana, Anita de Armas. Entonces, bien, con Ana y con Catherine, pues se completa este cast, este elenco de lujo. Entonces, ¿qué es lo que hace este director con una premisa ya hecha muchas veces, la verdad? Pero con un elenco tan excelente, ¿no? Y tan capacitado. Solo para no quedarnos con la duda, Ana de Armas es cubana. Ah, es cubana, ok, perfecto. Buena. Así que no tan cerca como Huancavelica, pero cerca. Igual la sentimos cerca a nuestro corazón. Obvio, sí. Entonces, ¿por qué no me cuentas un poquito cómo fue así que viste la película? ¿La viste en cine? Te cuento. Tuve la fortuna de ver esta película en cine cuando salió. Y la vi de la manera como a mí me encanta enterarme sobre las películas, que es... Con spoilers. No. Vi el tráiler de la película en el cine. Ah, ya. Mi forma favorita de enterarme sobre películas nuevas es viendo el tráiler en cine, porque siento que en ningún otro lado el tráiler tiene el impacto que tiene en el cine. Oye, qué cool. Antes de que sigas, solamente como un añadido aquí. Yo, de hecho, descubrí El Señor de los Anillos en un tráiler en el cine. Yo también. Entonces fue la cosa más increíble del mundo, porque tú estás preparado para ver cualquier otra cosa y de repente te zampan ese tráiler y te quedaste, pero muda quedaste. Sergio, yo me acuerdo del momento de mi vida en el que yo vi el tráiler del Señor de los Anillos en el cine. Ya. Fue memorable, o sea, dejó una huella tan grande como la película. De hecho, más grande que la huella de un Ent. Totalmente, me acuerdo de Cantas diciendo, ¿Is it secret? ¿Is it safe? Oh, puta madre, sí. Oye, próximamente episodio dedicado enteramente al Señor de los Anillos. Tiene que suceder. Tiene que suceder, por favor, muy bien. Perfecto, entonces tú te enteraste de Knives Out viendo el tráiler. ¿El tráiler revela mucho? No, el tráiler no revela mucho. Te pone en evidencia que esto es una película, es un whodunit, es una película de misterio, hay un asesinato, una muerte misteriosa y hay que resolverla y hay un detective a cargo de la resolución del misterio, ¿no? Pero hasta ahí. Y bueno, claramente el tráiler te llamó mucho la atención. En todo caso, ¿qué del tráiler te llamó tanto la atención que decidiste realmente ir a verla? Los actores, definitivamente, o sea, el cast me llamó la atención, reconocía a Daniel Craig, inclusive como a Toni Collette, al papá también, al actor que hace Harlan Thrombey, que lo he visto en muchas películas. Yo también, no puedo nombrar ninguna, pero sé que lo he visto muchas veces. A propósito, ese actor es Christopher Plummer. Para darle el crédito que se merece. Ok, entonces te llamó la atención el cast. Pero sobre todo me llamó la atención la historia. O sea, en sí, cómo me la presentaron, el ritmo que tenía, el aire de misterio y el hecho de que básicamente era un juego de club hecho película. Literal. ¿No? Porque así es como se presenta. O sea, la película presenta como esta portada de somos la típica película de misterio, ¿no? O sea, te dice que tienes que esperar. Muy como en tu cara. Entonces, eso me gustó. Y ya, después la fui a ver en el cine tiempo después, en un verano en el que estuve en Lima, un fin de año, porque esa película salió como en noviembre, diciembre, la vi en el cine y me encantó. O sea, fue una película que efectivamente pues se presenta como una película de misterio, pero realmente se siente distinta. O sea, como que ahí vas viendo cómo va cambiando la cosa, ¿no? Qué bacán. ¿Cómo la viste tú? Yo he visto esta película 2 veces. La primera vez que la vi, realmente, o sea, había comprado un DVD pirata, pero de muy mala calidad, lamentablemente.
Y tenía, o sea, los subtítulos estaban pésimamente hechos, siento que me perdía de muchas cosas, no solo la calidad de la imagen era mala, sino en general la copia en sí era monce. Entonces, me gustó, pero no sentí que realmente me llevé el todo de la película. Así que justo cuando decidimos hablar de esta peli, fue que me decido a verla de nuevo. Hace poco nomás, hace como una semana, en Netflix. Está la película en Netflix ahorita. Y puta, la disfruté muchísimo más. Creo que la disfruté como merece ser disfrutada esta película. No recordaba mucho, es más, yo diría que no recordaba casi nada de la peli. Algo bueno. Algo muy bueno, los plot twists, los giros argumentales me tomaron por sorpresa y eso siempre es bacán, eso siempre es chévere. Así que disfruté mucho esta pela. Esta es otra película, así como Everything Everywhere All at Once, donde acá sí existe de verdad el riesgo de spoiler, ¿no? O sea, si conoces detalles de la película, obviamente Ah, totalmente. el impacto que vas a sentir no va a ser el mismo. Así que ahí también una recomendación para la gente que no la ha visto. Si quieren, véanla primero antes de escuchar el resto del episodio, porque si no, vamos a spoilear bastante de la película. Sí, tal cual. Si eres team no spoilers, escucha, atención. Perfecto. ¿Qué tal si vamos desmenuzando un poquito más la trama? Vamos a desmenuzar la trama y encontrar al muerto, el cadáver en el closet de esta película. Sí. Muy bien. Esta película te dice así, bien en tu cara, que esto es un murder mystery, ¿no? Es una película de misterio y hay que encontrar al culpable. La película abre con la escena de la casa. Estamos en una casa, digamos, una mansión bastante tétrica. By the way, es una mansión que parece una mansión como de los años 40, llena de esculturas extrañas, de pinturas feas, de máscaras, animales disecados, una cosa así. Estatuas. Exacto, estatuas, o sea, súper lúgubre. Y está la mucama, digamos, de la casa, llevándole el desayuno a el dueño y encuentra su cuerpo ensangrentado, apuñalado en su estudio, ¿no? Entonces, desde ya la película te dice, aquí hay una muerte que tenemos que resolver. La víctima, en este caso, o la persona que murió, sucede que es uno de los escritores de novelas de misterio más exitosos en la era contemporánea, ¿no? Es algo así como el Alfred Hitchcock de lo que serían novelas de misterio, o es algo así como el Agatha Christie de hoy, porque la película está seteada en el hoy, o sea, en 2019. Hay smartphones, hay todo, solamente que toda la atmósfera que te da te crea una sensación mucho más de mucha más antigüedad. Este asesinato no ocurre en cualquier noche, sino justo ocurre en el cumpleaños número 85, me parece, de esta persona, ¿no? De Harland, del escritor. Exacto, entonces la víctima se llama Harlan Thrombey y es este escritor famosísimo. Como escritor famoso, es millonario y tiene una familia que, pues, por ósmosis hereditaria, también es millonaria. Entonces, Perdón, ósmosis. ¿Dícese de qué? ¿Qué es ósmosis? ósmosis es un fenómeno físico que se da cuando el volumen de las partículas a un lado de una membrana es menor que en el otro lado de la membrana. Entonces, cuando eso sucede, las partículas tienden a equilibrarse y pasan partículas del lado con mayor concentración al lado de menor concentración. Eso es mi clase de biología en secundaria. A la mierda. No puedo creer que te acuerdes de eso todavía. Por supuesto que sí, fue el primer concepto que me aprendí así, pero a pie de la letra, a rajatabla. Tal cual. Yo te sé recitar la definición de osmosis donde sea, al derecho y al revés. Entonces yo creo que lo bacán y con lo que ya podemos empezar a desmenuzar más es que de nuevo trae este director a esta trama que ya conocemos y que ahí se detiene, ¿no? Porque toda la película es eso. Se trata de descubrir cuál fue el misterio, quién fue el asesino, etcétera, etcétera. Lo que sigue de esta escena introductoria en donde vemos el cuerpo de Harlan Thrombey ensangrentado es el interrogatorio. Llegan esos detectives a la casa y empiezan a interrogar a su familia y a causar suspicacia porque
En este punto, la muerte de Harlan está dictada, está vista como un suicidio. Ajá. Porque no se encontró a nadie más que saliera o entrara. Digamos, el arma estaba justo en la escena del crimen. Y porque todo el hilo de eventos de toda esa noche, que es la noche del cumpleaños, pone a todos con un alibi, con una excusa, digamos, ¿no? Se sabe exactamente dónde estuvo cada persona, cada integrante, digamos, del tablero de club, en cada momento. Entonces no hay manera de decir que alguien podría haberle causado la muerte a Harlan, ¿no? Y en este momento es cuando se revela la personalidad de cada personaje, de cada miembro de la familia, exacto. Entonces, ya que los personajes realmente forman gran parte de lo que es ese argumento y de hecho la película va, digamos, dándoles mucha cabida a cada personaje y a la historia de cada personaje en relación a Harlan, ¿qué tal si vamos personaje por personaje? Los principales, para ver si logramos identificar al asesino. Así que hablemos un poco de los hijos. Empezando por Linda. Linda es interpretada por Jamie Lee Curtis y ella es uno de los primeros personajes que vemos en pantalla. Linda, ella crea una empresa, ¿verdad? Ella logra crear su propia empresa y se dedica a eso. De hecho, está casada. Y tienen un hijo, ¿verdad? ¿Su hijo es Chris Evans o me estoy rayando? Su hijo es Chris Evans, que es Ransom, que es el nieto mayor de Harlan. Ok. Sí, entonces es un personaje muy... ¿Cómo describirías el personaje de Linda? Tiene muchos tintes de comedia, la verdad. Muchísimo. Es junto con el personaje de Toni Collette. Ella es mucho de lo que sería el comic relief. En realidad toda la película tiene comedia porque es una película muy cómica en general, pero ella en particular es un personaje súper memorable por eso, ¿no? Es que lo gracioso de este personaje, de Linda, es que no es que haga chistes. No es un personaje gracioso en ese sentido, ¿no? Como que se cae, que es torpe o que es, digamos, elocuente de forma que te cuenta cosas divertidas o tiene comentarios sarcásticos. No, sino su forma de ser, que es tan un poco como seca. Eso es lo gracioso. Ella tiene un mindset en el que ella sí es hija de un señor millonario, pero ella se hizo sola, ¿no? Es una emprendedora y empresaria, tiene una empresa de bienes raíces, de real estate, y pues ella, digamos, tiene como que el ego y la dignidad la sobrepasan, ¿no? Ella flota en su aura de autorrealización y es como la persona digna a la que le ofende todo, además, ¿no? Y sobre todo en contraste con su hermano, que es Michael Shannon, que se llama Walt, quien se dedica, pues él es quien publica, podríamos llamarle el editor de su papá, el editor de Harlan. Él maneja, digamos, todo lo que es la publicación de las novelas de su padre. Entonces, la comparación entre estos dos personajes es muy clara, ¿no? Linda se hizo sola, armó su propio negocio muy aparte del negocio de su padre. En cambio, este otro hijo, Walt, siempre ha estado a la sombra de su papá, ¿no? Y digamos que alcanzó el éxito, pero no con algo propio, sino manejando el imperio que ya era masivo de su papá. Entonces, justamente uno de los momentos más graciosos para mí es cuando uno de los detectives le habla a Linda acerca de su hermano y le dice, usted se hizo sola como su hermano. Porque su hermano también es muy exitoso. Y ella, es que realmente es brutal, simplemente lo mira y le dice, well... No, como que no me vengas a comparar, pues, ¿no? Él, claro, qué fácil hacerse rico y millonario con un imperio ya formado, pero yo lo hice desde la nada, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas muy, muy sutiles son lo bacán de este personaje. Ese es uno de mis personajes favoritos, definitivamente, el de Jamie. Just marvelous. You know, the whole family, too, and Joni with her thing, and Walt with his publishing empire. It's... Well, yes, I mean, Walt, he's done well with what Dad gave him. Ese gesto donde ella dice como, bueno, o sea, no nos hagamos tampoco, ¿no? ¡Claro!
No jodas, pues. No jodas. Ahora, hay otro punto y es que después se revela, porque por supuesto que esta es una familia multimillonaria donde cada uno se echan como la mierda encima, ¿no? Mutuamente. Entonces, después se revela que el gran negocio y la historia de éxito de Linda todo empezó con un préstamo millonario de su papá, que le prestó algo así como no sé cuántos miles de dólares para que pudiera empezar su negocio. No se hizo tan solita, digamos que tuvo un empujoncito Claro. de unos miles de dólares por ahí, ¿no? Pequeñito. Claro, unos cuantos millones nada más. A mí, solo como para pasar y para hablar un poquito más de su esposo, porque su esposo también tiene algunas cosas chéveres. La transición, porque la primera persona que entrevistan es Linda, la hija mayor. Entonces ella primero se sienta en el interrogatorio. Y en el momento en el que le hablan de su hermano Walt, el que dirige toda la empresa de su papá, ella dice como, bueno. Y luego dice, I'm not gonna be baited. No voy a pisar el palito. Exacto. No voy a hacer y no voy a permitir que vengas a empujarme a hablar mal de mi propia familia. No voy a pisar el palito, exactamente, ¿no? Y acto seguido, tipo, la cámara, o sea, corte, ¿no? Brutal, y pasamos a su esposo y lo primero que dice es, esta familia es una mierda, o sea, como, y habla y raja terrible de Walter, ¿no? Entonces como que say self-made my ass, o sea, eso no es, él tenía su, digamos, heredó el imperio de su papá y lo dirige y de eso vive, o sea, vive como que de las obras del papá, ¿no? Claro, Entonces claro, ese claro, contraste claro. es graciosísimo, esa escena es muy buena. And if you think I am dumb enough to be baited into talking family business, into shit-talking my baby brother in front of a police detective and a state trooper... Walt doesn't run shit. Tú justo mencionas al esposo. El esposo de Linda, interpretado por este actor Don Johnson, también tiene un ángulo interesante a su trama, ¿no? Es importante este personaje. ¿Por qué? Bueno, resulta que Harlan era un viejito muy lindo, carismático, pero a la vez él sigue estando como muy dentro de sus facultades, ¿no? Entonces, él dirige todavía todo su imperio, o sea, toma todavía las decisiones e interviene en la vida de sus hijos y sus hijas como muy directamente. Una de esas intervenciones es que de pronto él se enteró de que Richard, el esposo de Linda, estaba saliendo con otra chica, o sea, le estaba siendo infiel a Linda. Se entera, y no solamente se entera, sino que contrata un detective privado para tomarle fotos a Richard y tener evidencia, y lo encara, le muestra la foto y le dice, si tú no le cuentas a Linda que estás saliendo con otra, entonces yo le voy a decir, ¿no? Y la forma como él hace ese plan es que le escribe una carta a Linda y le enseña la carta a Richard, pero antes de la fiesta de cumpleaños, Richard va a ver la carta y resulta que solamente ve un papel en blanco. Entonces, tipo, él dice algo así como que viejo mamón, ¿no? O sea, no, me estaba solamente asustando y realmente lo que querías hacer era presionarme para yo Confesar. decirle la verdad a Linda, confesar, pero no lo voy a hacer. Y igual ya te moriste, así que no me importa. Claro, entonces como vemos, cada personaje realmente tiene algún tipo de secreto. Exacto. Entonces creo que es muy apto el título Entre Navajas y Secretos, porque es verdad, ¿no? Es una familia en apariencia, pues, muy, muy linda, muy peculiar, excéntrica, pero unida. Pero poco a poco se van revelando estos detalles, ¿no? El esposo que está teniendo el amorío, la hermana, la hija Linda, que solamente inició su negocio exitoso con un préstamo de su padre. Este hijo que también de hecho es escritor y tiene todo ese como resentimiento de cierta forma, ¿no? De no haberse hecho solo, ¿no? De solo manejar, de estar a la sombra siempre de su padre, ¿no? Entonces es muy interesante todas las complejidades que descubrimos de cada personaje. Solo como para terminar con el hermano Walt, él no solamente vivía a la sombra de su padre y era visto como tal por el resto de su familia, era un poco la oveja negra, ¿no? Del resto de su familia por eso, sino que además él tenía un conflicto permanente con su papá porque él quería dirigir el negocio de otra forma. Entonces, él tenía la idea, pues, de trabajar de diversificar, de hacer muchas más cosas, además de publicar libros, quería, digamos, vender los derechos para hacer adaptaciones, para hacer películas, series, etcétera, ¿no? Que hoy en día es como realmente la gente que escribe hace plata. Y su papá se negaba. Y fue tanto el conflicto que el día del cumpleaños del papá, el papá le dice a Walt que está despedido. Lo bota,
del trabajo. Exacto, entonces así como vamos descubriendo estos secretos, vamos también descubriendo que efectivamente cada miembro de la familia tiene un motivo como para asesinar a esta persona, ¿no? Entonces ya como audiencia nosotros vamos un poco parando la oreja y diciendo, oye, ¿quién de estos realmente ha sido, ¿no? Entonces la película se vuelve muy entretenida en ese sentido. Y cerrando este triángulo, ¿no? Que lo conforma Linda, Walt, los hijos, está este otro personaje que se llama Joni, interpretado por Toni Collette, que de hecho no es hija directa de Harlan, sino es la nuera de Harlan, porque su esposo fallece, pues, ¿no? Nunca lo vemos. Exacto, sí. Uno de los hijos de Harlan murió y su esposa, Joni, queda pues relacionada a la familia porque además tienen una hija. Entonces, este personaje, Joni, también definitivamente es uno de mis personajes favoritos. De hecho, creo que no hay cosa que haga Toni Collette que no me guste. En serio, es una de mis actrices favoritas de toda la historia. Tiene tanta naturalidad y tanta facilidad para la comedia. Ese es un personaje que se basa mucho en lo cómico que es. Y una vez más, no es cómico necesariamente porque te cuente chistes, sino por su forma de ser. Este personaje se cataloga como una influencer, ¿verdad? Exacto, es una gurú de la salud y el bienestar. Ajá. Es como esta mujer woke que de pronto es como súper zen, súper chill, y pues está como sigue la astrología y hace yoga. Es una especie de yoga influencer, algo así. Y es Instagrammer y por ahí es que hace como todo su rollo. Claro. Y es como esta California Girl además, ¿no? Porque tiene como todo el acentito y te habla así, como que pucha, ¿no? Es ese tipo de modos. Sí. Muy vapid, siento yo. Bien Valley Girl, ¿no? Bien así como que superficial. Sí, bastante. Bien hueca, diríamos acá, ¿no? Bien hueca. Es la típica hueca, es la típica tía hueca que pues pasa el día con sus yoga mats, ¿no? Y aconsejando a la gente sobre, sí, claro, y tienen que comer muchos de estos vegetales y en este restaurante los encuentras orgánicos y todo eso, ¿no? Total. Es muy divertido. Es tu tía que cada semana está en una dieta keto diferente, ¿no? Tu tía que te quiere obligar a que la acompañes a su taller de yoga. Tu tía que que te comenta todo desde su perfil de influencer de yoga en Instagram. Y realmente Toni pues se divierte muchísimo con este personaje. Y la hija, de hecho, no podría ser más diferente. Y eso es un poco lo que añade un poco la comedia, porque cualquiera pensaría que su hija también seguiría la misma línea, pero en realidad no. La hija es mucho más grounded en la realidad. Como que la hija pisa tierra y es mucho más como seria en casi todo aspecto, diría yo. ¿Verdad? Creo que salió más al padre. Es que sí, o sea, la hija es como la imagen espejo, ¿no? Entonces, como suele suceder en la realidad. Entonces, claro. Joni, la mamá, es como la tía del yoga y la hija es la progre feminista de izquierda, ¿no? Que detesta a su primito porque su primito es un nazi. Entonces, es como esta joven que todavía está como en secundaria o en los primeros años de universidad. No me queda claro exactamente en qué etapa está, pero está como en esta época. O sea, es una chica como de 18, 19 años. Como políticamente activa, muy como aware, ¿no? Muy consciente. Sí. Socially conscious. Exactamente, una conciencia social y todo eso. A pesar de que estudie en un colegio o en una universidad carísima que se la paga su abuelo, ¿no? Precisamente. Y ese es un detalle súper importante porque Harlan, efectivamente, le ha estado pagando los estudios a esta chica, ¿no? Su nieta. Pero la parte realmente interesante de esto es que por años el personaje de Joni, Toni Collette, se había estado pasando, ¿no? de Penn Davis y había estado cobrando doble. O sea, por ejemplo, la pensión que tenía que pagar Harlan era una vez cada semestre, digamos, y en vez de solo recibir una vez el monto, ella lo recibía 2 veces, porque uno iba efectivamente al pago de los estudios, pero directamente a la escuela, y otro monto llegaba directamente a ella. Y ella
solapadísima, no mencionó nada. Vivaza la tía del yoga, ¿no? Totalmente moscaza. viva. O sea, no, se pasó de pendeja, literal. O sea, le estaba robando y no... Y vamos, o sea, esto no era no era una pensión, pues, de $1,000 ni $2,000. 500 lucas. Obviamente, o sea, no era, pues, la pensión de alimentos. Así sea para secundario para universidad, seguramente eran varios miles de dólares por semestre. Varios. Probablemente en las 5 cifras. Ahora, lo bacán, o lo interesante en realidad, es que Harland, como tú habías mencionado antes, está muy en sus facultades. Entonces, en sus últimos días, él descubre este secreto y encara a Johnny. Le dice, tú me has estado robando literal. Y esto ya se acabó, que esto que el otro. Y a la tía del yoga, pues no le queda más que decir como que, ay, no, que eso es un malentendido, no sé qué ha pasado, ¿no? Y lo que le dice Harland es que a partir de ahora se acabó, que ya no va a recibir ni un centavo de él. Entonces, imagínate, después de estar acostumbrada a estar cobrando, ¿no? Ya no va a recibir nada de nada. Entonces... Le jalaron el mat de yoga. Literal, le jalaron el mat de yoga. Sí, la dejaron sola. Y vemos cómo emerge un motivo más de alguien más de matar a Harland. Porque matándolo, pues probablemente conseguirían su herencia, o sea, nada cambiaría, podrían seguir cobrando. Le llegaba la herencia y ya se quedaba hechísima para el resto de su vida. Ajá, entonces, como te habrás dado cuenta y como se habrán dado cuenta todos los que nos escuchan ahorita, cada persona era como una especie de parásito de Harland, ¿no? Sus familiares realmente lo exprimían, o sea, como sanguijuelas, ¿no? Cada uno le cobraba para la pensión, el otro manejaba su imperio, o sea, es evidente que todo mundo de una forma u otra estaba detrás de la fortuna de este viejo. El viejo ya estaba viviendo demasiado, ya estaba molestando mucho, despidió al hijo, se dio cuenta de la infidelidad del yerno, se dio cuenta del robo de la nuera, así que ya iba siendo tiempo de que desalojara este mundo porque si no les iban a arruinar la vida, les iba a dejar sin nada, ¿no? Ahora, ¿cuál es el chongo con el hijo de Linda? ¿Cuál es un poco la relación que él tiene con Harland? De Ransom. Ransom, que es Chris Evans, ¿no? El actor Chris Evans, es un imbécil, básicamente. O sea, es un tipo con una actitud de mierda, grosero, súper irrespetuoso con sus papás, con el resto de su familia, ¿no? Y es la oveja negra de la familia. Realmente se pasa la vida bastante aislado, ¿no? Ahora, la relación que tiene con Harland es una relación medio complicada porque él no vive directamente de Harland. Finalmente, él es nieto, entonces él vive de la plata de los papás, pero él tenía una relación bastante cercana con el abuelo. De hecho, el abuelo le decía a Marta, que Marta, su enfermera, era su confidente, que él veía mucho de sí mismo en su nieto Ransom, ¿no? Entonces, por esa razón era que confiaba tanto en él. Y a Ransom era como que le contaba muchas cosas también. O sea, también era un confidente y era una persona con la que él dialogaba mucho, digamos que detrás de cámaras, sobre las decisiones que iba tomando, además de Marta, la enfermera. Llega el clímax, que es justo la fiesta de cumpleaños, en la que Harland le cuenta a Ransom, ¿no? Le da la primicia de que había tomado la decisión de desheredar a toda su familia. O sea, justo por todo esto que hemos estado hablando, por las infidelidades, el hecho de que todo el mundo tenía una relación parasitaria básicamente con él, por el mal manejo de la empresa que tenía su hijo Walt y todo, en su mente su familia había dejado de merecer esa fortuna. Entonces él había tomado la decisión de cambiar su testamento y literalmente desheredarlos. Y se lo cuenta a Ransom. Le dice, oye, a partir de mañana, digamos pronto, todos se van a enterar de que ya no van a vivir más de mí. Y Ransom se emputa, obviamente, se molesta un montón con él y le empieza a gritar, ¿no? Como que, oye, ¿por qué haces eso? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo te atreves? Exacto, ¿cómo le vas a hacer eso a tu familia? Tú ya te vas a morir y nosotros nos quedamos acá, necesitamos algo para vivir, etc. Are you goddamn insane? I'm sane for the first time in my life. Harlan, if you and think I've I'm done gonna it. let this happen, if you think I've I'm made gonna the stand change here to and my watch, will. It's done. I'm warning you.
Es que suena horrible, ¿no? Si te pones a pensar, es como les vale madres la vida del viejo. Lo único que les interesa es su fortuna. Es muy feo. Sí, bueno, problemas de familias ricas. Problemas de familias ricas, exactamente, sí. By the way, Ransom es el último personaje que llega a la película. O sea, es el último personaje en ser presentado en la película. Él llega únicamente porque después de que Harlan murió, toca hacer la lectura del testamento. Claro. Y se aparece, por supuesto. Y por supuesto que se aparece porque él también era uno de los herederos, pues, supuestos de la fortuna. Y llega, básicamente, a tirarle mierda a toda su familia. O sea, llega a rajar en la cara de todo el mundo. A uno le dice que es un vividor, al otro le dice que no sé qué. Todo el mundo empieza a decirle como, oye, ¿qué te pasa, Laura? Y él solamente les dice como, come mierda a cada uno y lo señala, ¿no? Les dice, come mierda, tú también come mierda, tú come mucha mierda. Entonces, esa parte es como que te pinta de cuerpo entero la actitud de Ransom. Eat shit. How's that? In fact, Do not use that word in front of my son. eat shit. If I wasn't practicing, eat shit. I would slap that smug smile. Definitely eat shit. Eat shit. We can all eat shit. Bien, creo que ya hemos, digamos, armado el rompecabezas de lo que es esta familia, ¿no? Súper disfuncional. Y bueno, de hecho, no habíamos mencionado, o no hemos mencionado hasta ahorita, a un personaje, a la mamá de Harlan, que increíblemente sigue con vida. O sea, Harlan ya está cumpliendo 85. Entonces su vieja estaba por ahí por los 120, una vaina así. Es una señora que su apariencia es divertidísima, ¿no? O sea, no habla en prácticamente toda la película. Tiene como que una línea, 2 líneas. Y simplemente está así, engarrotada en su silla y mira todo, o sea, mira y analiza y observa de aquí para allá, o sea, como una persona que está ocultando algo, que sabe mucho, pero que no dice nada de lo que sabe. Muy misterioso este personaje de la mamá, la longeva. Mínimo tenía que tener 100, o sea, mínimo. Ajá. Entonces imagínense, un vejestorio. Historia. Y aún así, moscaza, ¿no? Moscaza. Completamente lúcida la tía. Completamente lúcida. Claro que, como tú dices, tiene 2 líneas en toda la película y casi que... Pero son líneas importantes. Bueno, en el 90% de esas líneas solamente dice tipo, ¿Ransom? Como llamando a su nieto. Pero como un Pokémon, ¿no? Solamente dice 2 cosas. Pero tiene un papel importante que, by the way, una de las grandes fallas de esta película fue no darle un poquito más de protagonismo a ella, sobre todo porque ella es quien revela una parte importante de la trama. Entonces, a mí me habría encantado ver esa interacción donde ella lo revela, porque no se ve, solamente se cuenta. Es verdad, te doy la razón. Todavía no comentamos mucho acerca de, digamos, la caracterización, el aspecto visual, pero en cuestión de vestuario, o sea, es divertidísimo este personaje. Creo que tiene su sombrero y su abrigo todo viejo, ¿no? Todo vetusto, así. Y es que es muy divertido. Es de esas ancianas que ves en los cuadros, así de antaño, ¿no? Que posaban para cuadros, ya, así tal cual. Sí, es uno de los mejores personajes. De verdad que es una lástima que no le hayan dado más oportunidad de lucirse. Sí, cierto. Y bueno, ya hemos hablado de todos los miembros de la familia, pero ¿quiénes son los externos? En particular, quién es este detective que aparece, ¿no? Para salvar el día y para averiguar quién es este misterioso asesino? Y este detective es Benoit Blanc, interpretado por Daniel Craig, quien realmente hace una parodia absoluta. Absoluta porque tiene que poner un acento que no es el de él, impostar una actitud que no es de él. O sea, todos hemos visto a Daniel Craig en alguna película anterior, creo. Y es completamente opuesto al personaje que aparece aquí. Como habla, una vez más tiene muchos tintes de comedia. ¿Y qué te aprecia este personaje? Me encantó, o sea, desde la primera vez, porque también hablemos un poquito de cómo se presenta el detective Benoit Blanc.
digamos, en la primera parte cuando están interrogando, empezando por Linda, ¿no? Están solamente los dos detectives policiales, que por aquí tenía sus nombres, se llaman Elliot. Bueno, uno de ellos es Elliot, el otro no me acuerdo. Pero anyway. Billy. Billy y Elliot, ok. Broma cinéfila. Llamémosle Billy y Elliot. Ellos están en un principio liderando el interrogatorio y nadie más interviene. Y sin embargo hay una figura misteriosa que cada vez que alguien dice algo medio raro o medio gracioso, toca una nota en el piano. ¡Ting! Sí, exacto. Entonces Joni ya no puede ignorarlo más y dice, discúlpame, ¿tú quién eres? But Harlan understood. Right. You two showed up to the party around the same time. If I could pause, because who is that guy? Joni y Linda lo reconocen porque Linda leyó un artículo del New York Times de él y Joni leyó un tweet del artículo del New York Times. Entonces, ambas saben de él y pues ahí entendemos que Benoit Blanc es un detective que tiene renombre. Piénsese como un Sherlock Holmes, pero más cómico y mucho más sofisticado también. O sea, él se aparece con un traje de lujo, mucho más elegante que los policías, pues, ¿no? Que Billy y que Elliot. Él parece que está asistiendo a una avant premiere, en realidad. Está súper bien vestido y tiene muchos modales, es muy fino en su forma para tratar a las personas también, es muy delicado, muy sagaz también, muy astuto, muy inteligente. Y tiene entre ceja y ceja averiguar quién es el asesino. Otra cosa que me tengo que detener acá y es el acento. O sea, Daniel Craig hizo el trabajo poniéndole a este tipo como que... Y yo vi una entrevista donde le preguntaron sobre esto, ¿no? Tipo, ¿cómo creó el acento de Benoit Blanc? Y Daniel Craig solamente decía, bueno, me dijeron que haga una especie de acento impostado sureño. Él tenía que ser como una parodia de los detectives de esas películas de misterio tipo de los 50. Entonces, él literal habla así. O sea, como habla con ese acento gringo de Hollywood muy viejo, ¿no? Donde las R's no se pronunciaban, entonces he talks like that, ¿no? Y muy elegante, muy cantado. Muy rimbombante, muy pomposo, la verdad. Es que es muy divertido ese acento que logra Daniel Craig. Y otra cosa que te quería decir es, durante toda la película, él se presenta como el detective súper sagaz y las preguntas que hace son bastante como directas y punzantes también, ¿no? Como que se ve que él sabe por dónde va y está calculando muy bien qué tiene que decir y qué tiene que hacer para que le crean también el papel que él está poniendo como detective ante una familia donde todo el mundo es sospechoso. Y sin embargo, conforme se va desarrollando el plot con Marta, que ahorita tenemos que hablar de Marta, la enfermera, se ve como que realmente él no está haciendo, o sea, él no está descubriendo en absoluto ninguna pista importante que le permita avanzar, ¿no? Y sin embargo, al final hay un plot twist con eso. Entonces, como que él se presenta como el detective súper pomposo, pero que parece de pronto que solamente es el nombre y que es más suerte que habilidad lo que tiene. Pero de pronto descubrimos que en realidad sí era una persona que tenía todo bastante claro desde el inicio. Bueno, ahora que mencionas a la enfermera, Marta, de hecho, la hemos mencionado, sí, pero no hemos hablado tanto de ella. Ella es un personaje que contrasta totalmente con todos los miembros de la familia, ¿no? Ella es una muchacha, pues, de orígenes muy humildes. De hecho, hay una broma muy sutil en la película acerca de su nacionalidad, porque 3 personajes distintos la llaman de nacionalidad diferente, ¿no? Le dice, por ejemplo, ella es de Ecuador, y otra me dice, y acá la enfermera es de Paraguay. O sea, nadie sabe realmente de dónde es, simplemente saben que es latina, y eso es todo. Y ahí vemos lo desinteresados que son estos familiares, y a tal punto que para ellos Latinoamérica es una cosa igual, ¿no? O sea, no hay realmente diferencia entre un ecuatoriano y un paraguayo, ¿no? Es un chiste un poquito macabro, ¿no? Muy oscuro, muy de comedia negra, pero está ahí, pues, ¿no? Ese es un punto súper relevante porque justo la familia se presenta como una familia tolerante y, por ejemplo, Harlan
que era el que le pagaba a Marta, pues, era la enfermera de él. Que, güey, es graciosísimo que la mamá simplemente estaba en silla de ruedas y no hablaba. Tampoco se movía, pero la enfermera la tenía el hijo. Es verdad. Un plot hole creo que es ese, ¿ah? Un plot hole, sí. Pero, fíjate que en 2019 Estados Unidos estaba en plena era Trump. ¡Wow! Interesante. Yo creo que ese es como un comentario, podría entenderse como un comentario político muy, ¿no? Muy punzante también. Totalmente. O sea, en ningún momento la familia se muestra, ninguna persona de la familia se muestra, digamos, frontalmente en contra de la inmigración ni nada. Más bien lo contrario. Pero en la realidad, por sus actos y sus acciones, te das cuenta en realidad que son lo opuesto. Exactamente. O sea, es ese típico como, justo, este perfil como woke, ¿no? De gente como, Ay, sí. entre comillas, progre, muy como Meg, la nieta, ¿no? O sea, no acá, o sea, tolerancia, feminismo, vibramos súper alto, hacemos yoga, etc. Pero, ¿no? Lo primero que hace Richard, por ejemplo, cuando termina de comer la torta y tiene a Marta, la enfermera, al lado, le da el plato sucio a Marta para que se lo lleve, ¿no? Es una cosa súper sutil y Marta no hace ninguna reacción. Simplemente le recibe el plato, sí, y lo tiene en la mano. En ese gesto tú ya ves cómo funciona esta familia, porque lo que estaban discutiendo en ese momento era los derechos de inmigrantes y refugiados de vivir en Estados Unidos y trabajar en Estados Unidos. Es un, digamos... Un contraste. Es una posición política, no, y es una posición política súper evidente, ¿no? En la película. Pero muy bien ejecutada también. Sí, muy sutil ese humor negro, ¿no? Muy bacán también. Entonces, esta chica, pues, es de orígenes humildes. Inmigrante latina, así que... Inmigrante latina, trabaja en servicio... Muy genuina, muy, digamos, muy buena. Sí, no vemos mucha malicia en ella. Desde un inicio la presenta como una especie de ángel salvador, ¿no? Total. La enfermera, totalmente abnegada, ¿no? Y ahora, una decisión muy interesante del guionista y director fue darle una característica especial a este personaje, que es la siguiente, ¿no? Este personaje, cuando miente, vomita. O sea, no puede básicamente mentir, porque el acto de mentir le produce náuseas y llega a vomitar. O sea, imagínate. No solamente el acto, sino ella dice, pensar en mentir me hace vomitar. Claro, entonces, desde ya es como... Imagínate que estén, pues, investigando un asesinato y que haya un personaje para el cual mentir le produzca náuseas y vómitos. O sea, es algo muy bien pensado, creo yo, y muy interesante, ¿no? Para desarrollar en la trama. Por supuesto, y sobre todo porque este personaje en particular no era el nietecito nazi, ¿no? Sino era la persona que realmente era más cercana a la víctima. O sea, ella estaba al lado de Harlan todo el tiempo, todos los días. Realmente no era solo su enfermera, como decíamos hace un rato, sino era como su acompañante. O sea, era su amiga y lo escuchaba y jugaba juegos de mesa con él y lo acompañaba mientras se leía el periódico. Entonces, es una relación como bastante cercana y pues es como esta decisión muy chévere de a ella particularmente, que definitivamente sabía de cosas que no estaban ventiladas y no estaban claras para todo el mundo en la familia. Ella sí las conocía, ¿no? Y realmente el plot empieza a desarrollarse ya y a tomar mucho más cuerpo en el momento en el que ella se sienta en la silla del interrogatorio, ¿no? Allí es cuando realmente la película empieza a calentar motores. Entonces, yo creo que uno de los principales giros argumentales en esta película sucede justamente cuando dan por entendido que este suceso, esta muerte de Harlan, quizá no es un suicidio después de todo y que realmente estamos hablando de un asesinato. Y más aún cuando se junta toda la familia para la lectura del testamento y, oh sorpresa,
se descubre que la fortuna, toda la fortuna de Harlan, la ha dejado a nada más y nada menos que a la enfermera, o sea, Martha. Y a toda su familia la dejó en la calle. Y literal en la calle, porque ni siquiera les dejó la casa. También la casa pasó para Martha. O sea, todos estos personajes de los cuales hemos hablado ahorita, con todos sus recutecus ahí, sus entreverados con el viejo, descubren a la hora de la hora que no les ha dejado nada, ni vergas, y que están en la calle. Entonces, puta, es chistosísimo. Y es chistosísimo porque cuando descubren que todo ha pasado a esta enfermera, la ecuatoriana, cubana, paraguaya, sale realmente la verdadera personalidad de estos familiares. Y pucha, la empiezan a destruir a la chica, le dicen que no sé qué hechizo le has hecho tú a Harlan, que qué tipo de enfermera eres, que es imposible, esto tienes que rechazar esta herencia, esto es nuestro. O sea, me hizo pensar en buitres. Total, un poquito más se le dicen que le dio agua de calzón a Harlan, ¿no? Que para cautivarlo. Sí, oye, es muy divertido. Y la parte en la que se revela lo de la casa es graciosísimo. Se lee todo el testamento, pero no se menciona explícitamente la casa. Y de pronto, Linda le dice tipo, esta todavía es nuestra casa. Y de pronto se da cuenta de lo que acaba de decir, voltea al abogado que está leyendo el testamento y le pregunta, esta todavía es nuestra casa, ¿verdad? Y el abogado como que lee, bueno, y la casa y todas sus pertenencias también van para Marta Cabrera. Entonces, We are the Thrombies, goddammit! This is still our house! Oh, sorry. Likewise, the house at 2 Dearborn Drive and all belongings therein I leave to Marta Cabrera. Oh, you little bitch! You! Sí. En la calle totalmente, ¿no? Entonces, ahí lo tenemos, ¿no? Ahí lo tenemos. Martha queda como propietaria y dueña de toda la fortuna de Harlan. Su familia queda en la calle y el detective Benoit Blanc prosigue en su búsqueda de resolver este misterio, ¿no? Porque es un misterio después de todo. ¿Se trata de un suicidio finalmente? ¿Es un asesinato? ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Por qué este viejo le deja todo a la enfermera, no le deja nada a su familia? Hay muchas interrogantes que van surgiendo a mitad de la película. Exacto. Ahora, el primer gran plot twist de la película se da cuando bastante early on, o sea, bastante pronto en la película, nos enteramos de cómo sucedió la muerte de Harlan, porque eso se ve en la película. Entonces, Sergio, cuéntanos qué sucede en esta parte en la que se revela qué pasó realmente la noche que Harlan murió. Es brillante en realidad esa parte, porque hasta ese momento nosotros pensamos que se trata de un suicidio, ¿no? Que Harlan pues se quitó la vida él mismo y dejó su fortuna a la enfermera y ya. Pero, ¿qué es lo que realmente había pasado? Cada noche, esta enfermera le tiene que inyectar cierta medicación, ¿no? Entonces, hay 2 medicaciones, una que es morfina y la otra que no me acuerdo cuál es. Entonces, lo que sucede es que esta enfermera se equivoca y le inyecta la medicación errónea. Y esto le ocasionaría una muerte a Harlan en cuestión de minutos. Entonces es muy interesante porque existe esta equivocación y automáticamente Martha, y ahí vemos lo buena persona que es, quiere buscar ayuda. Ella quiere buscar una ambulancia, avisar a toda la familia. Entonces el viejo, muy en sus facultades, incluso en minutos antes de la muerte, él diseña todo un plan para exonerar a Martha, para ayudarla. Y ahí vemos realmente que muy por encima de toda su familia, él valora a esta enfermera mucho más. Y bueno, también interesante que Harlan sea pues un escritor de novelas de misterio, ¿no? Entonces encaja que en realidad él haya podido diseñar este plan. Por supuesto. Ahora, la primera cosa que va siendo sospechosa desde acá es que
Lo que sucede con el tema de la medicación es que ella le tenía que dar una dosis muy alta de la medicina y una dosis muy chiquitita de la morfina, porque la morfina en dosis grandes es súper letal. Y lo que hace es darle una dosis grandota de la morfina, pero ella lleva consigo un antídoto, porque aparentemente hay una medicina que contrarresta ese efecto y te salva la vida, si por algún motivo te inyectan demasiada morfina. Ella lo llevaba en su kit de enfermera porque eso venía junto con la morfina y por algún motivo no estaba en su maletín. Cosa que definitivamente no es casualidad. Exactamente. ¿No? Entonces, ¿cuál es el plan brillante de Harlan? Él sabe que si es que la familia descubre que su enfermera, básicamente por negligencia, podríamos decir, lo termina matando, causándole la muerte, pues ella se iba a quedar en la calle, quizás su familia la deportaban, o sea, se le veía una avalancha de cosas negativas a la enfermera. Y él no quería esto, porque él realmente la quería, la apreciaba mucho. Entonces, ¿cuál es su plan? Quitarse la vida. Quitarse la vida y hacer parecer este asesinato por negligencia, hacerlo parecer como un suicidio. O sea, es algo realmente extremo, es también muy, muy desprendido, muy valiente también, y muy dramático, ¿no? Absolutamente dramático. La enfermera no quiere al inicio. Ella está en contra. Ella dice, no, que estás loca, que hay que buscar ayuda. Y él le dice, por favor, este es el plan que tienes que seguir porque yo ya estoy muerto. O sea, ya me mataste. Yo igual voy a morir. Entonces, lo único que podemos hacer ahorita es que mi muerte no te perjudique. Entonces, prácticamente obligándola, digamos, la hace partícipe de este plan. Y lo que encuentra la familia es efectivamente un Harlan que se ha acuchillado el cuello. Entonces, para todos en la familia se trata de un suicidio. También su elección podría haber sido un poquito menos dramática, porque cortarse la garganta es una forma bastante dramática y dolorosa de morir. Ay, sí. Dolorosa porque te ahogas con tu propia sangre. O sea, si no te mata el desangrado, que igual no es tan rápido, te mata... ¿La asfixia? La asfixia por tu sangre. Entonces es una manera bastante desesperante de morir y hacértelo a ti mismo creo que sería bastante complicado. De hecho, yo hablaba de algunos temas que no me parecen tan chéveres de la película y este es uno de ellos. Los efectos de la morfina no son inmediatos. O sea, no es cuestión de segundos, es cuestión de minutos. Minutos que tenía Marta para ejecutar el plan que Harlan le dijo. Y pues... apenas Marta sale, básicamente él agarra el puñal y se lo clava en la garganta, ¿no? Y se abre la garganta. Habría sido tal vez conveniente, digo yo, que él hubiera esperado que los efectos de la morfina se manifiesten. Porque aparentemente él confió absolutamente en que Marta efectivamente se había equivocado y que estaba con una sobredosis de morfina. Y Marta le dijo qué es lo que pasaría con una sobredosis. Le dijo, dentro de unos minutos vas a sentirte así, va a empezar a dolerte la cabeza, luego de tantos minutos no te vas a poder mover, etc. Y él no esperó a que todo eso pase, no esperó ni a sentirse mal, simplemente se mató. Fue lo más fácil para él. Entonces, ahí hay una cosa que no me parece tan lógica de esto, especialmente él siendo una persona bastante racional. Tan culta. Exacto, y escritor de novelas de misterio, tanto así que él... mientras Marta le decía cómo sería el tema de la sobredosis, él lo apuntaba en su libreta porque quería guardarlo para escribir una novela usando ese recurso. Sí, porque es muy... es una forma muy efectiva de matar a alguien, pues. Exacto. Pero él simplemente, pues, se apuró para clavarse el cuchillo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bien, digamos que Marta, a regañadientes, obedece, ¿no? Obedece a Harlan. She plays along, ¿no? Sigue la pantomima de este supuesto suicidio cuando para ella ha sido la causante de la muerte. Entonces, hasta ahí, digamos que como audiencia llegamos, digamos, bastante claros en cuanto a lo que ocurrió. Pero lo bacán es que este es solo el inicio. ¿Por qué? Porque poco a poco se van a ir revelando más detalles de ese mismo instante que nos permiten descubrir que hay incluso más secretos dentro de los secretos. Un detalle acá, que es un recurso para lo que sigue. Harlan no espera a que Marta
se vaya para matarse, él se mata enfrente suyo, o sea, se clava el puñal enfrente suyo, y como se lo está clavando en la garganta, las arterias que hay por ahí, salpican la sangre y a Marta le cae una gota de sangre en la zapatilla. Y la gota de sangre se ve, o sea, se deja ver desde ese momento que a ella le cae, y es muy evidente, una gota de sangre en la zapatilla, ¿no? Y ella es las mismas zapatillas que ella utiliza a lo largo de toda la película. Exacto. Sí, literal. Pero bueno, profundicemos en cuanto a este incidente. ¿Cuál es lo siguiente que descubrimos, Renzo? Hace un rato habíamos mencionado que por alguna razón extraña, porque Marta asegura que ella siempre tiene el antídoto ahí dentro en su maletín, ese antídoto no estaba, ¿no? Resulta que después de la película nos enteramos de que ese antídoto efectivamente fue removido del maletín de Marta. O sea que alguien estaba planeando que esa situación llegara a desarrollarse como tal. Es decir, que Marta efectivamente le diera una sobredosis de morfina a Harlan y que lo matara de esa forma. Ajá. Exactamente. Entonces lo que supuestamente sabíamos era que esta muerte había sido ocasionada por accidente. Que Marta le inyectó la medicina erróneamente. Pero descubrimos que hay una mente maestra detrás que no solamente se llevó el antídoto, ¿no? Y lo sacó de este kit, sino que cambió, ¿no? Las etiquetas de las medicaciones. Por esto fue que Marta se equivoca, ¿no? Entonces, esta es una revelación que viene después de lo que supuestamente nosotros sabíamos. Entonces, tú piensas algo y en realidad el director te muestra, no, en realidad no era esto, es otra cosa más. Y vienen incluso más cosas, porque después de esto, ¿qué es lo que nos enteramos? Y esta es la parte que me parece más alucinante de todas. Nos enteramos que efectivamente, se había cambiado la etiqueta de estas medicaciones, pero Marta, siendo tan buena enfermera y habiendo hecho eso por tantas veces, esa acción de inyectarlo, ella con el peso de las medicaciones sí cogió la medicación correcta. Sí le había inyectado la medicina que debía, no le inyectó morfina. En otras palabras, Marta nunca mató a Harlan. Y esto es brutal porque Harlan se mató por las huevas. Harlan básicamente se mata por las huevas, porque nunca iba a morir. Él no iba a morir. Si tan solo hubiera esperado, se hubiera dado cuenta de que no está ocurriendo ningún efecto. Exacto. A mí eso me frustra un montón porque no había necesidad de que él muriera. O sea, él no esperó a que Marta siquiera saliera del cuarto para matarse, lo cual también creo que bastante mórbido, desconsiderado de su parte, ¿no? O sea, exacto, o sea, no, me voy a suicidar aquí, no, espérate, Jara, no, ya, me mato enfrente tuyo, ¿no? Sí, te traumatizo por el resto de la vida, ¿no? Claro. Efectivamente, sí, te doy la razón. Entonces, nos damos cuenta de que la versión que teníamos de los hechos era la versión falsa. Y ya nos vamos dando cuenta que hay alguien detrás que está planeando este tipo de cosas. Porque por más que Marta no le haya inyectado la morfina, ¿no? Sí hubo alguien que cambió las etiquetas. Entonces, ¿quién es esta persona? ¿Quién es? El nieto desgraciado. El nieto... ¡Que pase el desgraciado! ¡Que pase el desgraciado! ¡Que pase el desgraciado! Chris Evans, alias el Capitán América, él había estado detrás de todo este chongo. Mm-hmm. Él era quien quería a Harlan muerto. Se pasó. ¿Y por qué lo quería muerto? Pues porque quería quedarse con toda la herencia, ¿no? Evidentemente. Y porque sabía que Harlan iba a dejar a su familia, que de hecho ya había dejado a su familia sin herencia, ¿no? Y él, para prevenir que Harlan ejecutara ese plan de desheredar a toda su familia, el mismo día que le cuenta de esto, que es el día de su cumpleaños, él cambia las medicinas, le quita a Marta el antídoto para que Marta le ponga la morfina en lugar de la medicina y que efectivamente mate a Harlan, ¿no? Y el chivo expiatorio, la culpable de todo esto, iba a quedar siendo la inmigrante latina, Marta Caballera. Y este detalle es súper importante porque a pesar de que Harlan le hubiera dejado todo
a Martha, siendo Martha la culpable de su asesinato, esta herencia quedaría sin efecto. Entonces todo el dinero recaería sobre la familia, que era lo que Ransom quería. Exacto. Y ella le confiesa todo lo que ha hecho, y esta es la parte más importante, porque sabiendo ahora él, digamos, lo que ella realmente hizo y el plan, se da cuenta de que una vez que hagan el examen, la autopsia, el examen toxicológico, van a ver que Harland no murió por sobredosis de morfina, sino que él murió por suicidio. Claro. ¿Se entiende? Entonces, finalmente la decisión de dejar todo en el testamento para Martha sería la que prevalecería. Y el que saldría perjudicado es él y toda la familia. Entonces, es súper enredado, de hecho. Me ha costado mucho hilar esta oración. Pero esto es lo que propone la película. Claro. A ver, espérate, pero vamos a ponerlo nuevamente para estar claros. Entonces... Dale. Lo que sucede es... Harland decide dejarle toda su herencia a Martha, en lugar de a su familia. Ransom, el nieto, se entera. Entonces, cambia las medicinas para que Martha, sin la intención de hacerlo, mate a Harland de una sobredosis de morfina. Sin embargo, no contaba Ransom con que Martha iba a inyectarle la medicina correcta, a pesar de que cambió las etiquetas, ¿no? Y que Harland se iba a terminar suicidando. Inmolando. Exacto, inmolándose por Martha. Entonces no contaba con la eficacia de Martha y no contaba con el sacrificio de Harland. Exactamente, todo le sale al revés. Exacto, entonces cuando le hicieron la autopsia y el examen de toxicología a Harland, iba a salir que él estaba totalmente limpio, que no pasó nada y que efectivamente todo fue un suicidio, ¿no? Y lo fue. Entonces, cuando él ve que ya el tema de culpar a Martha y quitarle la herencia por la fuerza, por ser ella culpable del asesinato, así sea sin intención, no iba a funcionar. Entonces, lo único que le queda es acercarse a Martha, acercarse como su amigo, para que Martha voluntariamente decida renunciar a la herencia. Entonces, una vez que Ransom se da cuenta de que su plan ha fallado, no le queda más que destruir la evidencia. ¿Y de qué evidencia estamos hablando? Del reporte toxicológico. Él literal quema, ¿no? Este laboratorio para destruir todo rastro de la verdad. Exacto. Entonces ahí todavía está tratando de hacer este framing, ¿no? De culpar a Martha como la asesina, así sea de forma no intencional, y la responsable del crimen. Puta madre, es recontra complejo y es recontra enredado. Y siento que después de ver la película y más después de hablarlo, mi coeficiente intelectual ha subido unos 10 puntos. Porque es realmente un twist dentro del otro, dentro del otro, dentro del otro. Y hay tantos hilos jalándose a la vez que es locazo, es locazo. Mira todo lo que nos ha costado. Totalmente. Pero bueno, ya estamos casi la hacemos. Entonces, estamos en el tema del reporte toxicológico, que hay un personaje, Fran, que es la mucama, ¿no? Que de alguna forma tiene acceso a este reporte y ella le envía una copia a Ransom diciéndole, I know what you did, yo sé lo que tú hiciste, para que Ransom pues salga y confiese y que básicamente sepa que él no va a poder salirse con la suya. Pero Ransom básicamente le inyecta morfina a ella. Entonces Ransom la ataca. Ahora, Ransom realmente era un maldito, ¿no? Porque él, de hecho, esta nota de I know what you did se la hizo llegar a Martha, haciendo pensar que la están chantajeando a ella, ¿no? Y que ella tiene que ir a ese supuesto lugar de encuentro. Entonces, cuando Martha realmente va a ese lugar de encuentro y encuentra a Fran en esa silla y casi catatónica, es súper interesante y es una de las cosas que más me gustó de la película, porque Fran en ese estado catatónico le dice algo así como que "You did this". It's gonna be fine, okay? Stay with me. What? Ash, what? What are you saying? You did this. Don't get away with this. Que al inicio todos entendemos como tú hiciste eso,
como si Frank estuviera culpando a Martha, ¿no? Y Martha se queda como pasmada. Solo que después en la película nos enteramos de que no estaba diciendo you did this, sino estaba diciendo Hugh did this. Y Hugh es el nombre de Ransom. Entonces, esta es una revelación más que la película nos muestra. Cuando ya no podemos más, la película nos revela más cosas. Exacto. Y pues ahí también hay un punto clave, y es que Fran habla de un stash, porque a Fran le gustaba fumarse un porrito de vez en cuando y guardaba sus porritos en un reloj súper caleta de la sala de la casa. Benoit Blanc logra sacar esta información y se entera, junto con Martha, de que efectivamente la prueba toxicológica que Fran había logrado guardar, una copia de esa prueba, está guardada en el relojito de la sala donde Fran guardaba su stash, donde guardaba sus porritos. Entonces, juntos, Martha y Benoit Blanc regresan a la casa a buscar el reporte. Toda la familia está ahí, reunida, y Martha está preparada para confesar. Pero, en el momento en el que va a confesar, Benoit Blanc tiene el reporte y ahí puede comprobar, ahí puede leerlo completo y comprobar que el reporte dice que Harlan en ningún momento tuvo una sobredosis de morfina, ¿no? Y detiene la confesión de Martha porque Martha iba a confesar a un crimen que nunca cometió con la familia. Y lo siguiente que hace Benoit Blanc es encarar a Ransom, porque ahí es cuando se da cuenta de que alguien tuvo que haber hecho el cambio de la morfina con el medicamento y alguien tuvo que haber quitado el antídoto, y ese tiene que haber sido Ransom, que era el que sabía lo que iba a pasar, ¿no? Con la herencia. Ahora, solamente para terminar esta parte, porque esta escena me encanta. La escena de la confesión de Ransom. ¿Tú te acuerdas lo que pasa ahí? Bueno, me acuerdo que llega un punto, ¿no? En que la chica, o sea, Martha, le miente. Y todos sabemos qué pasa cuando ella miente, vomita. Entonces, literal, le vomita en la cara al Capitán América. Exacto. O sea, lo que había pasado era que Fran estaba en el hospital y tenía la sobredosis de morfina. Y en ese momento, Martha recibe la llamada del hospital con la noticia sobre Fran, ¿no? Y lo que le dice a Ransom es: Fran está viva, así que te cagaste, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando Ransom ya ve que no hay marcha atrás, no hay escapatoria, ya saben lo que hizo, confiesa todo, ¿no? Y le dice: sí, yo lo maté, yo quise que lo hicieras porque tú no tienes ningún derecho a quedarte con nuestra herencia, porque esto es nuestra familia. Y le dice una cosa súper graciosa que le dice, nuestra casa ancestral nos la vas a quitar. Y Benoit Blanc le dice: espérate un ratito, manito. ¿Qué casa ancestral si Harlan le compró esta casa a un pakistaní en los 80s? O sea, eso no es ninguna casa ancestral de la familia Thrombey. You think I'm not gonna fight to protect my home? Our birthright? Our ancestral family home? That is hooey. Harlan, he bought this place in the 80s from a Pakistani real estate billionaire. Shut up, Blanc. Shut up! Shut up! Y de pronto, ya una vez que tienen la confesión de Ransom, que además quedó grabada porque uno de los detectives la estaba grabando, Martha le suelta el buitre a Ransom, porque ahí ya Martha puede descansar y dejar que todo salga, porque efectivamente Fran había muerto. No, resulta que había muerto. Entonces la llamada que recibió realmente no decía que Fran estaba viva, sino que Fran estaba muerta. Pero eso fue una estrategia, una excusa para una estrategia para hacer que Ransom confiese. Y de hecho, en esa escena también descubrimos que Benoit Blanc había notado la mancha de sangre, ese rastro de sangre en la zapatilla. Y que él realmente, durante toda la película, lo único que quería era que Martha le dijera exactamente qué había pasado. Porque él sabía que ella tenía algo que ver con la muerte de Harlan, pero no sabía exactamente qué. Entonces él quería llegar al fondo de todo y simplemente se hacía el idiota, ¿no? Durante toda la secuencia de hechos que pasan en la película. Hay algo que quería mencionar también de esta última escena, de la escena de la confesión, porque hay una referencia muy chévere, que es que después de confesar, Ransom ya está desesperado, ¿no? Nada le funcionó. Entonces hay una especie de escultura súper extraña de cuchillos, ¿no? Que parece un blanco, pero hecho de cuchillos, apuntando al centro. Él toma uno de esos cuchillos y se lo clava en el pecho a Martha, y así súper dramático, con el vómito en la cara, se tiran al piso
le clava el cuchillo, Marta hace cara de sorprendida, pero de pronto se ve que el cuchillo es de utilería, ¿no? Entonces es un cuchillo retráctil. Ajá. Y es una referencia muy chévere a un momento y a una línea de Harlan, que Harlan cuando le está hablando a Marta la noche de su muerte, le dice que está cansado de su familia, que está cansado de la gente idiota y superficial, él le dice, gente tan incapaz que no es capaz de distinguir un cuchillo de utilería de un puñal de verdad. Playing life like a game without consequence. Until you can't tell the difference between a stage prop and a real knife. Muy buena, muy buena. Claro, Ransom, su nieto, le clava un cuchillo de utilería a Marta. Es Ransom jugando el papel de idiota que efectivamente estaba jugando el resto de la familia, ¿no? Brillante, brillante. Es como un lazo. Y unieron todo con un lacito al final. Por favor, necesito un poco de agua de azar. Estirémonos, tomemos un break. Está saliendo humo de... Es que mis neuronas no habían trabajado this hard desde la película Memento de Christopher Nolan, creo. Te juro. Es que es muy... Esta película, ahora que ya hemos, digamos, desmenuzado la trama, es excesivamente intelectual. Es muy, muy, muy cognitiva. O sea, uno tiene que realmente estar prestando atención a todas las pistas, a todos los giros argumentales, los comentarios que por ahí van saliendo, los motives, los motivos de cada personaje para matar a Harlan. O sea, es realmente complejo. Uno se siente un poco como una especie de detective, de cierta forma, ¿no? Y si estuvieras, pues, investigando un caso así, todos los ángulos que podrían entrar a tallar, ¿no? Y notamos que realmente es un rompecabezas. O sea, yo personalmente no tengo ningún familiar que trabaje como que en las Fuerzas Armadas ni en la policía, entonces no tengo ninguna referencia directa de cómo es, pero yo me imagino que descubrir un asesino debe ser un poco como esto, ¿no? Como muchas piezas de un rompecabezas con fechas y con momentos y con instrumentos, equipos, y tratar de hacerlos encajar, ¿no? Entonces creo que lo bacán de la película es que finalmente en los últimos minutos todo realmente encaja. Vayamos a comentar sobre la calidad visual de la película. ¿Qué te pareció visualmente esta película, Sergio? Hermosa. Listo, terminamos el podcast. Es que es realmente hermosa. Tú sabes, yo retengo mucho las primeras tomas de una película. Mencioné algo similar en Everything Everywhere All at Once. Porque siento que la primera toma dictamina el resto ya te da a entender qué tipo de película va a ser, qué tipo de trato visual le va a dar el director. Y la primera toma es de la casa, de la fachada de la casa, con unos perros corriendo en cámara lenta. Ajá. Con una música muy, muy interesante, muy de misterio, pero no al oscuro, sino más de parodia, un tono más lúdico, más satírico. Entonces, de arranque, yo vi algo que me gustó. Me gustó ese trato, ¿no? Es un misterio, pero no es algo pesado, digamos que no de algo macabro, ¿no? Más bien es interesante y es, como dije, cómico de cierta forma. Y en lo que es calidad visual me parece excelente esta película. La casa en sí es una chambaza de diseño, ¿no? De diseño de interiores, el vestuario de los personajes, cómo luce cada personaje, la iluminación que tiene esta mansión, podría decirse. No es una mansión, más como una casona. Sí, o sea, es como una casa antigua, pero es lo que en Estados Unidos le llaman un state, porque además es una casa que tiene jardines, tiene unos terrenos, inclusive tiene un puesto de seguridad afuera de la casa, o sea, es un state realmente, ¿no? Es como una hacienda. Justo tú habías mencionado, e incluso se menciona en la película, que la casa es como un tablero de club. Total, sí. Yo creo que definitivamente esa fue la inspiración y es literal el tablero cobrando vida.
Están las estatuas, los cuadros, las esculturas, las lámparas, o sea, todo está ahí. Entonces, Los pasajes secretos. los pasajes secretos, o sea, es bravazo en un tipo de película como esta, que es tan interna, todo ocurre, muchos de los eventos ocurren dentro de la casa es importantísima, ¿no? Es casi un personaje. Entonces, en este caso creo que la hacen linda. Totalmente de acuerdo contigo. Solamente tenía pues dos cosas para agregar. O sea, como dos detalles que me parecen importantes. Son detalles, pero son muy chéveres además de lo visual. Lo primero es, hay un retrato de Harlan que está justo como en la sala de la casa. Y es un retrato que eso es un recurso que se usa en varias películas. Tengo ahorita la referencia en la cabeza de Un ratoncito duro de cazar, que no sé si la has visto. No. Mouse Hunt. Ya, no. Es una de las películas de mi infancia. ¿Ah, Yo sí? la adoro. Ya. Sí. Ahí también se utiliza este recurso de el retrato que va cambiando de expresión según lo que pasa alrededor. Ah, ya. Ajá. Cuando de pronto la familia se está portando mal, el retrato de Harlan se ve como severo, como que está mirando con desaprobación. Y al final, cuando todo el desenlace sucede, se vuelve a ponchar así súper directamente el retrato de Harlan y está feliz, satisfecho, ¿no? ¿Puedes creer que no me había percatado de eso? Sí vi el retrato muchas veces en la película, pero me pareció que era el mismo. O sea, el retrato de Harlan es casi como que la representación de Harlan cuando Harlan no está, que es la mayor parte de la película. Y se incluyen muchas tomas como si fuera parte, o sea, está en un plano dentro de la toma y es muy intencional. Inclusive Rian Johnson lo explica, porque dice como él trataba de buscar mucha profundidad con sus tomas, entonces la mayoría, además como son muchos personajes, la mayoría de los planos tienen a más de una persona a la vez. Entonces tiene un primer plano, tiene un segundo plano y tiene hasta un tercer plano. Y en ese tercer plano, en muchas tomas, está el retrato de Harlan, ¿no? Cuenta como un personaje más también, así como la casa. Algo que yo también quería mencionar, que quería que me comentes un poco acerca de la edición, porque es una edición realmente súper ágil y dinámica. O sea, hay muchos cortes en la película, muchísimos cortes. Hay close-ups sobre todo al inicio, ¿no? Hay close-ups de las distintas áreas de la casa, van cortando a cada rato. Es un ritmo muy acelerado, la verdad, que sí cuesta acostumbrarse al inicio, sobre todo si no estás acostumbrado a este tipo de películas. Yo lo sentí como un gusto adquirido, porque al comienzo realmente como choca y es como, tienes que, ¿no? Llegarle al ritmo de la película. Yo no sentí tanto eso. Sí es una película que va rápido a ese nivel, o sea, al nivel de intercambios de tomas, pero no sentí tanto como que me afectara mi experiencia. Porque además, o sea, es verdad, o sea, sí tiene muchos saltos de cámara, pero no son saltos a lo Marvel, donde cada toma está llenísima de elementos y de movimiento. Son saltos entre tomas más bien medio estáticas. Eso sí. Muchos son close-ups de expresiones que además te dan información, porque es una película como, o sea, muy visual, tanto la casa como también a nivel corporal. Entonces los gestos, las expresiones de cada personaje también dicen mucho. Entonces mucho te damos, y como son muchos personajes a la vez, reunidos además en el mismo espacio, entonces se tienen que mostrar las reacciones de cada uno, ¿no? Y van saltando de uno a otro. Sí, de hecho, una vez que ya, bueno, en mi caso al menos, que le agarras el gusto a este ritmo, lo empiezas a apreciar y sobre todo añade al tema cómico, ¿no? Porque como dices tú, muchos de esos cortes son a expresiones de las personas, de los personajes, entonces lo hace muy divertido, ¿no? El tono, creo que contribuyen mucho estos cortes al tono tan satírico de esta película. Que no se toma nada en serio, creo que eso es una de las cosas que más me gusta. O sea, la película sabe lo que es y pretende entretener, ¿no? No pretende hacer más que eso. Y en ese sentido logra su cometido, creo. Es cierto. Ahora, solamente un tema más a nivel visual, que también es un elemento que me pareció muy chévere de la película, y es el título, Knives Out, y el tema de las navajas y cuchillos está súper reflejado a lo largo de la trama, ¿no? El tema del puñal de Ransom y todo. Y está en esta escultura que ya habíamos mencionado, que es una escultura que, a nivel visual, la primera vez que yo vi la película, esa escultura fue lo que más me impactó.
la verdad. Porque era una cosa loquísima que parece... Es loquísima. Me parece como de museo, ¿no? Son cuchillos apuntando hacia el centro. Es como el trono de Juego de Tronos. Con un montón de cuchillos apuntando hacia la persona que está sentada. Entonces es como una metáfora de lo que le querían hacer a Harlan en realidad. Porque si Harlan se sienta ahí, todos están que quieren apuñalarlo por la espalda, ¿no? En ese sentido es una metáfora muy clara y muy bacán. Exacto. Y también que el interrogatorio sucede justo en la sala donde está. Justo ahí. Exacto. Y cada persona que está siendo interrogada se sienta en el trono de los cuchillos, ¿no? Entonces también es como que está justo en el ojo del huracán, digamos, en ese momento. Literal. Muy bien dicho, muy bien dicho. Está en el Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas. Exactamente. Ahora, Sergio. Uy. Quiero que me digas, de todos los personajes de esta película, vamos a jugar un pequeño jueguito que se llama... ¿Qué juego vamos a hacer? ¿Shaq, Marry, Kill? Sí. Ya, yo creo que hacemos un Shaq, Marry, Kill. Shaq, Marry, Kill es como que te tiras a alguien, matas a alguien y te casas con alguien. Exacto. Entonces, Sergio, ¿a quién te tiras, con quién te casas y a quién matas de los personajes de Knives Out? Bueno, obviamente me tiro a Harlan, pues, ¿no? Evidentemente para convertirme en el heredero de toda su fortuna, ¿no? Le doy un poco de atención extra y me quedo con el imperio. Que se ve que le estaba necesitando. Ya. Definitivamente me casaría con su vieja, ¿no? Porque en cualquier rato también... ¿no? Se va para la otra. Así que también por ahí me cae herencia. Okay. Y ¿a quién mato, verdad? Este es interesante. ¿A quién mataría? Mira, yo creo que mataría... Quizá te va a sorprender esto, pero mataría a Meg. Porque es un personaje que aparenta ser algo que en realidad no es. Porque se pinta como alguien que va a ayudar a Martha, muy desinteresada. Pero al final vemos cómo cambia y cómo se revela cómo realmente es tan carroñera como su familia y que no ayuda a su supuesta amiga, que la mataría. La mataría definitivamente. Okay. Además, ni siquiera es graciosa como el resto de los hijos. Así que, bye Meg. Total. Todo eso que me has dicho me recuerda mucho a 13 Reasons Why. Ni siquiera es gracioso, así que no. Ah, ¿sí? ¿No lo has visto? No he visto 13 Reasons Why. No te pierdas de nada, no lo veas nunca. Te doy 13 razones por las cuales no lo he visto. 1. 13 Reasons Why Not. 13 Reasons Why Not. Próximamente vamos a lanzar el blog de No se dice canchita, y el primer artículo va a ser Sergio, el artículo de Sergio es titulado 30 Reasons Why Not. Muy bien, a ver, ¿a quién me tiro? Me tiro a Me tiro a Ransom, porque por más hijo de puta que fuera, está más bueno que... Así que no, me lo tiro a él. I mean, Capitán América, period. Capitán América. Enough said. Exacto. Enough said. Drop mic. Ya está. Listo. Facilísima esa. Me caso con Marta, porque Marta me parece una persona increíble. Wife material. Wife material totalmente. O sea, totalmente, es el tipo de persona que se nota que es súper, súper leal, no súper dulce, abnegada, ¿no? Entonces, y aún así tiene una actitud chévere. O sea, y tiene actitud. No es como que no tiene personalidad. Entonces, chévere como para casarse. ¿Y a quién mato? Acá estoy como entre varios personajes, porque muchos personajes de la familia me parecen despreciables. Sí. Pero a ver, Linda y Joni son tías que por más que sean medio desgraciadas, te puedes reír de lo que hacen. Entonces, por lo menos te dan anécdotas para contar. Totalmente, totalmente. De los nietos, como que, bueno, Meg y el otro chico neonazi, por ahí pintorescos, o sea, tienen lo suyo, te puedes reír de ellos. Entonces, ok. Creo que ya sé por dónde vas. Ahora, del hijo, Walt me parece como que es un cero de la izquierda, entonces indiferente. Pero el que sí me cae mal de verdad es Richard, porque tiene como esa... Richard, el esposo de Linda. El esposo de Linda. Tiene esa actitud como de imbécil. Sí, patán. Es un patán que yo no soporto. Es un patán en todos los niveles. O sea, él ni siquiera se toma la molestia de aparentar
ser una buena persona. Es cierto. En todos sus comentarios son súper sacados o sea, son súper fuera de lugar. Toda su actitud hacia su esposa, le es infiel a su esposa. Entonces, por todo eso, yo lo mataría a él. Mato a Richard. Ok, me encantan. Tus decisiones han sido muy a la lógica, creo. Las mías han sido un poco más ligadas al humor, pero está bacán porque tenemos ambos polos. Entonces, ahora que ya hemos visto todos esos temas, creo que estamos listos para dar nuestro veredicto. Estamos listos para el veredicto final. Muy bien, Sergio. En una escala del 1 al 10, ¿cuántas canchitas le das a Knives Out? Mira, yo a Knives Out le voy a dar 8.5 canchitas. 8.5 canchitas, que lo considero un rating bastante elevado la verdad. Siento que en muchos aspectos es una película perfecta, en el sentido de que es lo que es, no pretende ser nada más, muy bien calibrada, muy bien guionizada, actuada por un elenco brillante, cómica, pero no de una forma obvia, sino de una forma más sutil y con mucho humor negro, que es algo muy bacán, que me gusta a mí mucho. Quizá no le doy un 10 porque después de todo es una trama ya hecha 30.000 veces, ¿no? No hay tanta novedad en ese aspecto al menos. Y sí, principalmente en eso, y que no te brinda nada más, ¿no? O sea, no es una película que te vayas a llevar, ¿no? Y que vayas a filosofar después, ¿no? Es entretenimiento del momento y del bueno, eso sí, pero y ya. Entonces, por eso mi rating es de 8.5 canchitas. Muy bien. ¿Por qué siempre coincidimos tanto? ¡Qué flojera! Quiero debatir contigo. Pero no. Bueno, ok. Yo le voy a dar algo muy cercano a tu rating. Mi rating para Knives Out es 8 canchitas. Ok, diferimos en medio punto. Media canchita. Que puede llegar a ser significativo. Ajá. Puede llegar a ser significativo. Sí, teniendo en cuenta la ósmosis, sí. La ósmosis y que Mercurio retrógrado, sí. ¿Por qué 8? ¿Por qué 8? Básicamente el mismo argumento que tú. O sea, es una película que efectivamente es muy entretenida, está muy bien elaborada, entretiene, pero claro, efectivamente no se va mucho más allá. O sea, no es una película trascendental. Profunda. Es una película, exacto, que hace muy bien el trabajo de entretener. También es una... Ojo, ahí hay un punto interesante porque es una película PG-13. Es una película familiar, en realidad. Y que se lanzó para el Día de Acción de Gracias, para Thanksgiving, en 2019. Qué interesante. Sí, entonces, fecha. Inclusive, hubo varias F-bombs, varias palabras que se censuraron de la película justo para que pudiera ser PG-13, para que pudiera ser apta para personas mayores de 13. Entonces, pues sí. Y creo que tiene que ver mucho con esta misión de entretener más que ser una cosa trascendental en tu vida, ¿no? Pero también yo le encuentro sí varios holes a la película. O sea, hay cosas que no me terminan de cerrar o que no me dejan satisfecho. Ok. El hecho de que a la abuela no se le haya dado la oportunidad de por lo menos lucirse contándole a Benoit Blanc qué pasó y qué vio. Que no haya habido un shirtless moment con Ransom. Exacto. He pagado mi entrada para ver al Capitán América. Exacto, pagué mi entrada para ver al Capitán América calato, pero nada que ver, ¿no? Es más, lo muestran con puras chompas y con puros abrigos así. Sí, I mean, where's the flesh? Queremos ver carne, pero no. No, bueno, eso. La abuela que pues perdieron la oportunidad de poner un momento graciosísimo. Sí, es una oportunidad perdida. Exacto. Y después ya hay algunos holes como que, por ejemplo, decisiones que me parecen demasiado drásticas por parte de Harlan, que dentro de todo una persona se nota bastante racional y equilibrada, ¿no? Entonces, o sea, pasa de dejarle una carta escrita en tinta invisible. Porque eso es otro twist, que al final Linda se entera de que su esposo Richard... Buenísimo ese twist, la verdad. Exacto. Buenísimo. Efectivamente le estaba haciendo infiel, ¿no? Y era porque su papá le dejaba cartas escritas con tinta invisible como un secreto. Una tinta que solamente se revela con calor, y ella al final se da cuenta de que es una carta de su papá, y lo que le decía la carta era que su esposo le era infiel, ¿no? Entonces,
la forma de intervenir de Harlan en ese problema familiar era dejándole una carta con tinta invisible a su hija para que eventualmente la leyera y amenazara a su yerno. O sea, era una cosa bastante elaborada, ¿no? Sí. Pero de pronto le inyectan morfina y el tipo se mata sin siquiera esperar a que le llegue algún dolorcito de cabeza. Entonces, una persona que planea tanto las cosas y es tan como conspirativa en la cosa como en su forma de actuar, que se suicide de una me parece demasiado impulsivo. Me parece que no va. Yo sobre eso, la única explicación que yo le puedo dar es que en eso se evidencia el grado de confianza que le tenía a Martha. Sí, pero al mismo tiempo que un escritor de novelas de misterio como él, con esa familia, le dé esa confianza a una persona que por más que sea buena, no es tu familia ni es nada tuyo y le pagas por estar contigo. Porque, ojo, nunca dejó de pagarle. Ok, le puedes tener confianza, cariño y todo lo que quieras, pero de ahí a confiar en lo que te dice y no esperar a ver los efectos y quitarte tu propia vida me parece demasiado. Y lo otro es también la decisión súper impulsiva de ya de una vez, sin saber que se iba a morir, semanas antes cambia su testamento para desheredar a toda su familia y dejarle todo a una persona que es Martha, ¿no? Que es una persona que además no venía de un background rico, ni era una empresaria o emprendedora como para saber qué hacer con ese dinero. Entonces, tampoco me parece algo inteligente. O sea, y no me parece que alguien tan articulado y culto y estratégico como Harlan hubiera hecho eso. O sea, esos actos de impulso no me parece que vayan con ese personaje que nos habían pintado. Ok, válido. Ahora, no quisiera terminar este episodio sin mencionar una película del 2001 que se llama Gosford Park, que es una película caletaza, en realidad casi nadie la conoce, que sin embargo fue nominada a Mejor Película y es un whodunit. Oh. Es un whodunit con Maggie Smith, la profesora McGonagall de Harry Potter. Oh. Y Okay. es muy similar a Knives Out. También tiene tintes de comedia oscura, pero es mucho más europea. O sea, el tinte es mucho más europeo. Entonces, para la gente que le gusta los whodunits, ¿no? Y las películas de misterio, les recomiendo Gosford Park del 2001. El título en español creo que fue Asesinato a la Medianoche. Vamos a verla. Y vamos a ver si la comentamos acá en No se dice canchita. Y bueno, ¿qué te pareció, Sergio, nuestro episodio sobre Knives Out? Te saco la chaveta. Bueno, estoy con los inicios de una migraña porque realmente no usaba mis neuronas tanto desde hace mucho tiempo. Pero ha sido un ejercicio intelectual cognitivo muy bueno, la verdad. De vez en cuando viene bien, te comento. Muy bien, entonces después de ese ejercicio cognitivo y esa sobreexigencia intelectual... Necesito ver como que White Chicks ahorita. No, ahorita lo vamos a ver episodios del especial del humor en YouTube. Muchísimas gracias, querida audiencia. Necesito algo así bien, así. Necesito ver Scary Movie. Buenaza. Vamos a ver Scary Movie. Literal. Y después de eso vamos a estudiar el concepto de la ósmosis. Muchísimas gracias, Sergio, por ese episodio. ¿Cómo te encuentran en redes? Me encuentran como Sergio Lescano en Instagram. Muy bien, y a mí me encuentran como @recuadrala en Twitter e Instagram. Muchísimas gracias por este episodio nuevo de No se dice canchita. Hasta la próxima. Chao. Queremos escucharte a ti también. Búscanos en redes como @canchitapodcast y compártenos lo que tú piensas sobre la película o serie de este episodio. Y claro, cuéntanos de la película o serie que amas y que quieres que comentemos en los próximos episodios de No se dice canchita. Si te gustó lo que escuchaste, no te olvides de seguir o suscribirte a No se dice canchita en Spotify, YouTube o donde sea que escuches tus podcasts. Y compártenos, así nos ayudarás a llegar a más personas que, como tú y como nosotros, no se aguantan para comentar las series y películas que adoran.